El Evangelio según Mateo, capítulo 25, versículo 41. Quiero que me ayude confirmando con un amén. Aleluya. Quiero que leamos todos juntos en el nombre del Señor. 1, 2 y 3, vamos. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Dice la Biblia en Apocalipsis 20:10. Cuando lleguen, por favor, confirmen diciendo: estoy allí. Lean conmigo, lean ustedes primeramente en alta voz. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta día y noche. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que eso es real? ¿Cuántos creen que eso se va a cumplir al pie de la letra? Tomen asiento diciendo conmigo: destino de los demonios. Estamos hoy prosiguiendo con la serie Ángeles y Demonios y estamos llegando a la sexta o al sexto aspecto referente a los demonios. En estos días pasados hemos venido hablando sobre varios de estos aspectos, entre ellos el origen, la naturaleza, el rango, el género, los embajadores, y hoy nos corresponde hablar sobre destino de los demonios. Diga conmigo: todo lo que tiene origen, diga todo lo que tiene comienzo, diga todo lo creado, también tiene un destino. Amén. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Gracias. En el caso de los demonios no es la excepción. Es decir, ellos fueron creados, y ya lo explicamos, no fueron creados como demonios. Fueron creados como seres angelicales. Ellos no fueron creados, reitero, como demonios, fueron creados como seres angelicales, en cabeza de uno llamado el querubín protector, y había otro por allí del que ya se ha hablado un poco, llamado Apolión, que también era un alto rango. No solamente era un príncipe, sino que a él se le llama rey, el rey de los ángeles del abismo, y él de alguna manera comandó también una rebelión. No solamente fue querubín protector, pero algo que quiero destacar es que estos seres tienen, desde el mismo momento en el cual ellos, al ser creados, obviamente como seres espirituales del bien, de alguna manera fueron creados también con algo que se llama el libre albedrío. Eso es algo que no se puede olvidar. Ellos tienen también, es decir, Dios nunca ha creado máquinas o robots programados para que le sigan a Él sí o sí. Es decir, para que le sigan porque ya Él lo tiene a uno preprogramado para eso. Es cierto que Dios conoce la tendencia de cada ser, ya sea humano o ya sea espiritual, ya sea un ser angelical. Él conoce la tendencia y por eso Dios tiene todo previamente preparado. Es decir, a Él tampoco lo tomaron allí de sorpresa. No es como algunos piensan: pero ¿cómo si Dios ya sabía, entonces por qué lo hizo? No, Él ya todo lo tenía preparado, lo tiene preparado realmente. Y lo que acabamos de leer es parte de la agenda de Dios para lo que Él ya tiene destinado para ellos. Esas dos escrituras poderosas que leímos no son más que dos declaraciones, diga declaraciones. Dice: entonces dirá, en el capítulo 25 de Mateo, versículo 41, entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Note eso, al fuego eterno, pero aquí habla de un fuego eterno, ni siquiera está hablando del infierno. Este lugar es peor que el mismo infierno, porque es el mismo lugar del que se menciona acá en Apocalipsis, que tiene que ver con el lago de fuego. Es decir, el infierno es solamente un lugar temporal, diga temporal, porque el infierno es como la antesala de lo que le espera no solamente a la humanidad perdida, sino también le espera a los demonios. Y lo que me llamó la atención de la lectura que observamos en el capítulo 20 es que la Biblia dice: y el diablo que los engañaba, versículo 10 del capítulo 20 de Apocalipsis, el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego. Otra vez, no dice el infierno, sino lago
de fuego y azufre. Diga, fuego y azufre. Dice, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es decir, los primeros visitantes eternos, que nunca más van a estar más que visitantes moradores de ese lugar llamado el lago de fuego, serán la bestia, el anticristo y el falso profeta. Dos seres de carne y hueso, dos seres humanos que estarán allá, pero no eran cualquier seres humanos. Ya cuando estudiamos escatología o estudiemos más adelante un poco de profecía bíblica, usted debe saber que son seres de carne y hueso, pero que decidieron entregarle su vida de una manera absoluta al servicio de Satanás en el peor momento de la historia humana, que será la gran tribulación. Pero estos seres estarán allá. Me llama la atención también, hablando del destino de ellos, es que desde el momento en que Satanás y sus demonios se rebelaron contra Dios, y en este caso el gran problema de ellos es que por un lado tenían libre albedrío, por eso ellos podían escoger. Génesis capítulo 3, 24 da un indicio de que ellos también conocen el bien y el mal. Por eso dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, es decir, teniendo la capacidad de escoger entre lo uno y lo otro. Y estaba hablando con querubines, si usted lee ahí en el contexto de Génesis capítulo 3. Y algo que me llama la atención es que desde el momento en que Satanás y sus demonios se rebelaron contra el Dios, y no cualquier Dios, sino el Dios del universo, en otras palabras, contra su mismo creador, se rebelaron contra él. Pero desde el mismo momento en que ellos decidieron rebelarse contra él y seguir las seducciones, según Apocalipsis 12, de ese dragón que con su cola seductora los arrastró hasta la tercera parte de los ángeles del cielo, ellos firmaron una sentencia eterna de ruina y de destrucción para ellos mismos. Y sabe una cosa, una reflexión interesante aquí, es que ellos comenzaron en el cielo, pero por su rebelión terminarán en el lago de fuego. ¿Cuánto más usted y yo, que comenzamos en la tierra? Si nosotros somos rebeldes contra Dios, imagínese dónde terminaríamos. Pero hoy, en este día, estamos clamando no solo por misericordia, sino porque debemos entender que nuestro Dios no es solo Salvador, Él también es Señor. La gente lo quiere a Él solo como el Salvador, el Dios de amor, el Dios bueno, el Dios proveedor, el Dios Jireh, el Dios sanador, el Dios que hace milagros, pero no se dan cuenta que Él también es el Rey de los reyes, el Señor de los señores. A Él se le obedece, a Él se le sujeta, a Él no se le cuestiona. El mundo entero está bajo el poder del maligno, porque la humanidad ha pretendido hacer algo tan arrogante como cuestionar al Creador. Y si los mismos seres espirituales, claro, la condenación de ellos es irreversible por la sencilla razón de que ellos tuvieron más privilegios que nosotros, porque la Biblia dice que el hombre fue hecho poco menor que los ángeles. No dice muy, infinitamente menor que los ángeles, pero ese poco menor ya nos habla de una gran diferencia, entre otras cosas, que ellos ven lo que el ser humano no ve. Ellos viven en un ambiente que el ser humano no vive. Ellos viven en un tiempo que el ser humano no vive, es decir, en una dimensión diferente. Y además de ello, ellos tuvieron el privilegio, que ojalá muchos de los cristianos pudieran entender para poder sacudirse un poco más. Y es que ellos tuvieron el privilegio de conocer el ambiente espiritual, de disfrutar de las bendiciones celestiales. Ellos pudieron estar allá, ellos pudieron gozarse de no solo la gloria, la presencia de Dios, sino de todos los beneficios que ello comprende. Pero cuando los demonios, cuando Satanás y sus secuaces, que después de ser llamados ángeles, fueron rebajados a ser llamados ángeles caídos, pero bíblicamente demonios, perdieron su naturaleza. Algo que debe quedar claro es que hay un destino eterno, inevitable y sin posibilidad de cambio ni arrepentimiento para ellos. Y alguien, entonces ahí vienen los cuestionamientos ateos y los cuestionamientos de cualquier círculo contradiciendo las cosas de Dios.
ignorando por completo los principios eternos e ignorando por completo la Biblia como tal. Y dicen, bueno, y si Dios es tan bueno, ¿por qué a ellos no les dio una oportunidad? Y si Dios es tan amoroso, ¿por qué ellos no pueden arrepentirse? Y porque hay gente que salieron hasta de abogados del diablo hoy en día. Pero no se dan cuenta que hay una diferencia muy grande. Y es que el ser humano, por su cuerpo, por su físico, es decir, por estar en un cuerpo material, corruptible, no tiene la capacidad de percibir cosas espirituales. Pero estos no tienen cuerpo, estos son espíritus, estos son seres que tuvieron privilegios, estos son seres que sí pudieron ver y percibir y disfrutar cosas que el mismo ser humano y un montón de cristianos a medias tampoco lo han podido disfrutar. Y es de ver el poder mismo de Dios, la gloria misma de Dios, la sobrenatural presencia de Dios, las bendiciones celestiales. Ellos las disfrutaron en su máxima esplendor, en su máxima expresión. Y si no, pregunte a Ezequiel capítulo 28 y solamente dele una miradita a la vestimenta que tenía este ser. O sea, estaba vestido de una manera que ningún ser humano se puede vestir de esa forma. Porque algunos dicen es que Ezequiel 28 solamente habla de un personaje, de un ser humano, pero no entienden el sentido espiritual de allí, de lo que allí está hablando. Allí habla de una creación, de un ser angélico, no está hablando de un ser humano solamente. Y ahí viene el problema de la literalización de algunos a la hora de interpretar profecía, porque se pierden muchos asuntos. Y una de las cosas que me llama la atención es que estos seres, como este ser que estaban tan vestidos de gloria, a la vez que tenían grandes privilegios, a la vez no tienen tantos privilegios como los tiene la verdadera iglesia del Señor Jesucristo. Y usted dice, pastor, ¿y cómo es eso? Sencillo, porque Satán, por muy querubín protector que era, querubín grande, por ser un ser tan hermoso que él era, él nunca pudo disfrutar de la llenura del Espíritu Santo. Él nunca pudo disfrutar de la revelación del nombre del Señor, porque en realidad él nunca le fue revelado allá en la eternidad la revelación del nombre, el nombre de Dios revelado. Él nunca pudo disfrutar, ni podrá disfrutar, ni ellos no podrán disfrutar lo que es ser llamados hijos de Dios. A ninguno de sus ángeles le ha llamado hijo. Pero usted y yo, querida hermana, querido hermano, aunque seamos poco menores que los ángeles, aunque seamos pecadores, la diferencia es que ellos ni siquiera son pecadores. Porque una vez que cayeron, hay algo peor que ser pecador y es ser inmundo. Diga, inmundicia. La inmundicia es el peor nivel. Yo se lo he explicado, pero se lo voy a recordar una vez más. Nuestro Dios, según Isaías 6:8, es santísimo. Diga, santísimo. Santo, 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 le decían los serafines. Es decir, santo, 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 no es como dicen algunos, santo el Padre, santo el Hijo, santo el Espíritu Santo, no. Lo que dice santo, santo, santo en el idioma hebreo, lo que transmite es una idea de que en el idioma hebreo no había la forma para expresar algo tan superlativo, tan grande, y por ende tenía que repetirse. Hay un texto que dice tierra, 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 pero no quiere decir que hay tres tierras, sino que está hablando de una magnificación de algo. Y en este caso nuestro Dios no solamente bastó con decirle santo, sino que en el idioma como tal, la palabra lo que transmitía era santísimo, es decir, el santo de los santos, el más grande entre los santos. Hermanos, solo hay uno que tiene esa naturaleza, santísimo en su máxima expresión, y es el Dios todopoderoso, el Dios suyo, el Dios nuestro, nuestro Dios, nuestro Señor. Él, solamente Él es santísimo en la máxima expresión. Pero hay otro grupo, otro rango que se llaman ángeles, arcángeles, querubines, serafines, potestades, tronos, dominios, seres angelicales del bien, que vamos a ver un poco sobre ellos después. Ellos tienen un reflejo de esa santidad y a ellos se les llama seres santos. Por naturaleza son puros. Pero hay otro grupo que está en el tercer nivel, pero delante de Dios están aún por encima, más privilegiados que los mismos ángeles, y son los santificados, son los justificados. Yo no sé cuántos santificados hay aquí en esta mañana. ¿Cuántos han sido justificados por las obras de Cristo? Un predicador decía, los evangélicos son bien arrogantes, se creen santos, pero él decía,
pero que con lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, ¿quién no es santificado? ¿Quién no es purificado? Lo que Él hizo fue algo mucho más poderoso de lo que cualquiera se imagina. Y quiero decirle, amado hermano, que después de los santos o santificados, es decir, la gente pecadora pero arrepentida, gente que ha abandonado el pecado, gente que le ha dicho no a las tinieblas, no al mundo, no al diablo, vienen un cuarto nivel, que son los pecadores. Los pecadores tienen que ver con toda la cantidad de gente que pobla este mundo, o sea, personas que no han recibido la sangre de Cristo, que no han sido bautizados en el nombre de Jesucristo, que no han tenido un encuentro con Dios. Y en último lugar están los inmundos. Dentro de los inmundos también están los apóstatas, y dentro de los inmundos también están los demonios. Es decir, es el peor de todos los niveles. La pregunta es ¿por qué? Sencillo, porque cuando una persona es pecadora, tiene oportunidad de arrepentimiento. Pero cuando una persona es apóstata, o cuando una persona ha llegado a caer, o un ser demoníaco ha llegado a caer al nivel de la inmundicia, por eso se les llama espíritus inmundos. Cuando ha caído a ese nivel, ya ese ser no tiene conciencia de lo espiritual. Es decir, ya no tiene deseo de arrepentimiento. Es como que se le inhabilitara esa parte, mata esa parte. Mientras que el pecador, de alguna manera, tiene una conciencia profunda. Algunos la tienen casi muerta, pero por lo menos tienen algo que los hace reflexionar. Hasta el ateo promedio, aunque dice que no cree en un Dios que pueda regir la parte moral, él de alguna manera exige algo de moralidad a su manera, pero él busca justicia, él habla de justicia. Es decir, si realmente fuera ateo, ni siquiera tiene sentido hablar de justicia ni de moral, porque no hay ni quien juzgue, ni hay injusticia realmente. Pero el punto es que hay una conciencia dentro del ser humano. Según Eclesiastés capítulo 3, Dios puso eternidad, esa conciencia de lo eterno en el corazón del hombre. Estos seres fueron conscientes, tanto los apóstatas, porque ellos conocieron la verdad y apostataron de ella, como los demonios. Ellos disfrutaron, vivieron cosas que ningún otro ha podido vivir. Y por eso, al haber abandonado todo eso, ellos se perdieron el privilegio para siempre. Y lo otro, la otra razón, es sencillamente que ellos no creen que necesitan arrepentimiento. Y ese es el gran problema. Un pecador de alguna manera es convencido por la palabra. Ellos creen que están bien. Ellos creen que están del lado correcto. Y hermano, ¿cómo se arrepiente uno cuando está convencido de que supuestamente está bien? ¿Cómo se arrepiente? ¿De qué se arrepiente? Así que mi amado hermano, por un lado somos privilegiados. ¿Cuántos somos privilegiados? De haber sido llamados hijos de Dios. Ahora, aunque tienen rangos, ya lo hemos dicho, y cierto nivel de poder, hay algo interesante que destacar, y es que ellos tienen bien claro, por un lado, ellos lo saben, a ellos no los están engañando, ellos lo saben. Ellos saben bien que aunque tengan rangos, cierto nivel de poder que les ha sido asignado, porque aún en el Apocalipsis vemos como aún los del abismo, los más fuertes, los más destructores, aún los ángeles que están atados ahí en el Éufrates, esos seres que son tan nocivos que los tuvieron que atar porque son como los... A ver, la comparación podrá sonar rara, pero son como esos niños terremoto que dañan todo. ¿Se ha visto los niños terremotos, esos que dañan hasta un balín? Algo así. Estos demonios del abismo y estos que están atados son tan destructivos que si usted lee la Biblia, usted encuentra que solo cuando los sueltan se desatan una cantidad de cosas horribles, hasta en el ambiente, hasta en el clima, hasta en la atmósfera, hasta incluso no solo el primer cielo, sino hasta el segundo cielo. Por eso tuvieron que atarlos, porque no eran cualquier seres, son sumamente diabólicos, y aunque son tan fuertes, tienen solo cierto nivel de poder que está supeditado, está sujeto a una autoridad máxima. Número uno, la palabra misma de Dios, y número dos, el mismo Dios todopoderoso. Por mucho que se quisieron revelar y se quieran revelar, finalmente están sujetos a la autoridad máxima. Job lo demuestra. El diablo, por muy diablo que sea, no pudo hacer nada contra Job a menos que se lo permitan. Querido hermano, nosotros estamos del lado del cual sí podemos asegurar que estamos del lado ganador. Pero sabe una cosa, estos seres saben
que sobre ellos se cierne un juicio eterno. Por eso, en la historia del Gadareno, encontramos que hay un terror, hay un pánico horroroso, espantoso, insólito en los demonios, de ser lanzados a esas prisiones de oscuridad. Y le rogaban a Jesús que no los mandase ir al abismo. Le dijeron, déjanos entrar a aquel hato de cerdos, que eran como 2000 cerdos allí, porque ellos saben que de allá no pueden salir. Las cárceles humanas, incluso hay historias de las grandes cárceles ubicadas en islas reconocidas como las cárceles de máxima seguridad, de donde supuestamente nadie se iba a escapar, de donde se ha escapado gente. Y nunca más los han encontrado. Puede que se murieron, otros dicen que nunca los encontraron. Pero sabe, esas cárceles eternas son lugares de donde nadie se puede escapar. Algo que quiero decirles, que estos seres, a sabiendas de que ya tienen determinado desde la soberana autoridad y desde la divina autoridad del Dios eterno, ellos ya tienen destinado, ya saben hacia dónde van, ya saben cuál es su destino. Así que como ellos ya lo saben, así que como ellos ya no tienen posibilidad de arrepentimiento, ni les interesa hacerlo realmente, entonces a ellos hay algo que sí les interesa profundamente. Y su mayor objetivo es arrastrar cada día a más seres humanos hacia ese mismo lugar de perdición. Y sabe que lo lograron tan fuertemente que, como usted pudo ver en Apocalipsis, los dos que van a estar en el lago de fuego no serán demonios, primero, sino que serán seres humanos, el falso profeta y el anticristo. Y dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado a ese lugar donde ya estaban previamente estos dos seres humanos. Es decir, ellos serán como el sello, como la prueba de que el trabajo de ellos, perverso, fue bien hecho. Es decir, ese trabajo diabólico lograron hacerlo a plenitud. Ahora, aquí en Mateo 25, reitero, dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Este lugar no fue diseñado para seres humanos, no fue creado para seres humanos, pero estos seres humanos que decidan seguir bajo esa influencia de estos seres, no tienen otro destino. Yo escuchaba el día de ayer por allí a alguien cómo engañan a la humanidad. Desde un lugar, él decía palabras ignorando por completo la Biblia, ignorando por completo las Escrituras, que cualquier persona puede llegar al cielo. Pero quiero decirle, no cualquiera puede llegar al cielo. Al cielo, a ese lugar no entrará cosa inmunda, empezando que los inmundos nunca entrarán, ni que ame, ni que haga lo que Dios aborrece. Vuelvo y le digo, en el nombre del Señor Jesucristo, nosotros adoramos a un Dios tan poderoso, el cual ni siquiera puede ser cuestionado. Pero hay gente que osa cuestionar a Dios y que piensan que con hacer algarabía pueden cuestionar al Dios todopoderoso. Pero no se dan cuenta que lo único que están haciendo es acumulando juicio e ira para sí mismos. Porque el Dios nuestro, según su palabra, jamás puede ser burlado. Nada de lo que el ser humano haga en secreto, en las penumbras, en su vida secreta, en su vida privada o donde quiera que lo haga, jamás podrá engañar al Dios todopoderoso, porque dice que los ojos del Señor están en todas partes. Es decir, Él está vigilando cada lugar, cada acto. Todo está supeditado a su autoridad. Y con base a ello, estos demonios saben bien cómo destruir a la humanidad. Ellos saben que mientras que Lucero siempre anheló, según lo dice la Biblia, Lucero de la mañana anheló ser semejante al Altísimo, ellos también bien saben que ellos nunca podrán ni pudieron llegar a ser semejantes al Altísimo. Pero cuando Dios les da de alguna manera una estocada a ellos, los derriba de ese lugar. Y ahora veremos las tres escenas de la caída de los demonios, el destino hacia donde van. Algo que me llama la atención es que Dios toma de algo bajo, de algo sucio, de algo vil, de algo menospreciado, del polvo,
El polvo no es algo que usted quiera tener en la casa. ¿Cuánto le gusta tener el polvo en la casa? El polvo, y forma como un alfarero, un ser humano, en el cual, según la Biblia, puso un ruach, es decir, el neuma, el soplo divino. Y eso lo hizo ser a imagen, pero también a semejanza de Dios. No semejanza en el sentido de que podía ser como Dios, sino que podía actuar como Dios actuaba. Vivir justamente, rectamente, inocentemente, puramente. Pero esa naturaleza humana fue contaminada a causa de este mismo ser. Ya sabemos cómo todo vino a ser pervertido por un ser llamado la serpiente antigua, el diablo, Satanás, que se manifiesta de alguna manera, porque él bien sabe, el mismo sistema de Balaam. La Biblia dice que cuando un rey llamado Balac quiso maldecir al pueblo de Israel, él dijo: esta gente tiene algo, aquí hay un brujo, hay un hechicero, un profeta raro acá. A este tipo, cada vez que lanza un rito, una maldición, todo lo que dice al pie de la letra se cumple, así que voy a llamarlo y vamos a hacer un trabajo, un negocio con él, para que él se pare y maldiga. Y cada vez que él se paraba a maldecir al pueblo de Dios, terminaba siendo un instrumento mismo de Dios, declarando bendición. Y entonces ese hombre le dice: bueno, ya que no lo vas a maldecir, por lo menos no los bendigas. Pero sabe, el mismo sistema, el mismo demonio que estaba usando a Balaam es el mismo de estos seres. Ellos saben que nosotros como iglesia tenemos un Dios tan poderoso que cuando Él abre nadie puede cerrar, que cuando Él cierra nadie puede abrir, que lo que Él bendice nadie puede maldecir, que lo que Él dice nadie puede refutar. Si Él se propone, nadie lo puede detener. Pero Él sí sabe cómo destruirlos. Y Él le dice: usted léase el libro de Números y usted mira, queda como en una especie de una película que queda en un lugar donde uno dice: bueno, ¿y aquí qué? Al fin, ¿cómo fue el final de esto? Porque dice que Balaam y Balac se despidieron, cada quien por su lado, y uno dice: bueno, y al fin, ¿cómo es eso? Pero usted va a la revelación, al Nuevo Testamento, y usted encuentra que él hizo algo que se llama la doctrina de Balaam. Y él le dijo: mire, ya quedó demostrado que el Dios que tiene esa gente es un Dios al cual no se le puede contradecir. Yo que quise hacerlo, terminó tomando mi lengua y terminé hablando lo que no quería hablar. Así que lo que yo sí sé es cómo podemos hacer algo contra ese pueblo. Y esto mismo lo hacen los demonios. Él dice, si usted lee en el Nuevo Testamento, entonces usted entiende como el cuadro completo y se dan cuenta que lo que él le dice es, dice que la doctrina era enseñarle a los hijos de Israel a pecar, a fornicar con aquellas mujeres. Es decir, él les dice: mire, ese Dios es tan poderoso que definitivamente lo que ese ser se propone, eso no se lo detiene nadie, ni para qué nos metemos ahí en ese problema. Pero lo que también sé es que cuando ese ser es provocado, hermano, yo se lo he dicho a usted, cuando usted tiene problemas con quien quiera, usted tiene a quién acudir. Pero cuando usted tiene problemas con Dios, ¿usted a quién acude? ¿A quién le pide ayuda? ¿A quién le pide socorro? Asimismo, este ser la sabía bien, los demonios también lo saben, y es la misma estrategia. Hay gente en las iglesias que fueron bautizados, recibieron el don del Espíritu Santo, tienen liderazgo, tienen cargo, tienen posiciones eclesiásticas, cualquiera sea su posición, pero él sabe y dice: yo sé cómo destruirlos. Los demonios saben cómo manipular. Y una de las maneras es: ese Dios es tan poderoso que la única manera de que esa gente pueda ser destruida es que el Dios mismo los maldiga. ¿Y cómo no? ¿Cómo lo hace? Sencillo, llevándonos a pecar y a ofender a Dios. La nación no la pudieron maldecir, pero luego les mandaron, dijo: mándeme a las muchachas más bonitas, sedúzcalos. Y fácilmente el mismo pueblo empezó a caer con estas mujeres, empezó a adorar ídolos, empezó a fornicar, y eso activó maldición sobre ellos. Y finalmente fueron un pueblo que entró en una ruina espiritual y en todas las áreas. Es exactamente lo que pasa en todas las esferas. Cuando una nación, cuando un pueblo, cuando una ciudad, cuando una iglesia está ignorando que la batalla es espiritual,
Entonces indirectamente está entrando en un conflicto espiritual cuando el ser humano da rienda suelta a su maldad, da rienda suelta a su pecado y empieza como con una especie de carnada espiritual, porque eso es lo que sucede. El pecado se convierte como en eso, como en una carnada que atrae más y más demonios. Y finalmente, por causa de su mismo pecado, la Biblia dice que la maldición nunca vendrá sin causa. Es decir, nadie puede pecar y salir bien librado. Nadie puede pecar y decir las cosas se arreglan solamente porque sí. No, aun cuando hay arrepentimiento también hay consecuencias que son inevitables. Y si no, pregúnteselo a David. Se murió el niño, sus hijos todos terminaron en ruinas. Todos. Solo Cristo vino a romper con esa maldición generacional que había allí. Entonces, mis amados hermanos, lo que yo quiero decirle con esto es que los demonios bien saben para dónde van, pero no se quieren ir solos. Ojalá la iglesia lo entendiera, pero al revés. Usted sabe para dónde va, pero tampoco quiere irse solo. ¿Cuántos saben para dónde vamos? Tampoco queramos irnos solos, y para eso hay que hacer algo. Para eso hay que evangelizar, hay que testificar, hay que ya hablar a otros y hay que demostrar lo que tenemos aquí adentro. Pero es allí donde está llegando el punto donde la iglesia misma ha sido manipulada a nivel mundial, donde la gente de la sociedad no sabe quién es quién, porque ya no hay diferencia en muchas áreas, y casi en ninguna área. Hable de cualquier esfera y usted ve un montón de gente que no se nota la diferencia. Ideológicamente, políticamente, educacionalmente, físicamente, doctrinalmente, en pensamiento, en cualquier área, estos seres del mal, porque la Biblia me habla de doctrina de demonios, me habla de doctrina de error, de espíritus engañadores. Todos estos han venido a manipular, a adoctrinar desde cualquier perspectiva. Siempre le he dicho al diablo, y se lo predicaba en las maquinaciones de Satanás, al diablo no le interesa tanto que usted sea brujo ni hechicero. Al diablo le interesa que usted, sentado en una iglesia evangélica con todo y eso, se aparte de sus títeres. Pero yo por mi parte sigo declarando que aquí en este lugar y en la iglesia del Señor no hay gente que quiere ser títere de Satanás, sino instrumentos en la poderosa mano del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos aplauden la presencia de Dios y lo dicen con fe? Señor, yo quiero ser un instrumento en tus manos. Púleme, moldéame, procésame, capacítame. Pero necesitamos dejar a un lado estar siendo influenciados por el sistema demoníaco. Yo he hablado con tanta gente durante todos los días y uno siempre termina diciendo: todo lo que habla, cada palabra que habla es resultado de una influencia demoníaca por medio de un sistema que lo está adoctrinando. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y sabe qué sucede? Que hoy en día muchos cristianos han perdido el horizonte espiritual, han perdido la razón de ser de la iglesia aquí en esta tierra, y no se dan cuenta cómo es la lucha. Pero quiero decirle que así como esos demonios saben cómo manipular, van a hacerte pecar, van a hacerte blasfemar. No importa si ayunas, si oras, no importa lo que hagas, si tu corazón está contaminado, ya él logró ganar, ya él logró maldecirte y ya él logró destruirte. Pero quiero decirte en este día, y yo espero que alguien lo reciba en el corazón, que así como ellos van de caída en caída, la verdadera iglesia del Señor va de victoria en victoria. Y en medio de los tiempos, dice el profeta Habacuc, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla florecer. Es decir, la verdadera iglesia del Señor, aunque viva en la China comunista, porque en la China comunista hay iglesia, y la iglesia florece en ese ambiente. Viva donde usted viva, si usted vive bajo un reino superior, las leyes de este reino de la iglesia van por encima de las leyes terrenales. El mundo está en crisis, pero el reino del Señor nunca está en crisis. Y si no, pregúnteselo a Elías. Había hambruna, había sequía, pero él comía bueno allá en una montaña.
Y le dijeron, ahora se te acabó el arroyo porque la sequía fue violenta, así que te vas a ir a la ciudad. Y uno pensaría lo iban a mandar donde los reyes y lo mandaron donde una viuda. Y allí, mientras que nadie tenía que comer, ellos tenían abundancia de pan. Porque quien vive bajo un reino superior, las cosas, es decir, la lógica de Dios es diferente. En la lógica de Dios, para ganar hay que perder, para crecer hay que bajar, para que la gloria de Dios aumente hay que menguar. Es decir, para vivir hay que morir a ciertas cosas. En la lógica de Dios todo es distinto. La lógica de Dios nos muestra que nuestro reino es superior. Pero ¿sabe por qué razón mucha gente aún en la iglesia ha perdido el horizonte? Porque ya no vive bajo el reino superior. Ya no vive bajo los dictámenes del reino superior. Ya no conoce los códigos del reino superior. Ya no practica lo que se practica en el reino superior. Se sabe que en una embajada, cuando hay una embajada, dentro de esa embajada, las normas de ese país son tan violentas que aunque esté en otro país dentro de esa embajada, ya no pueden hacer nada. Por ejemplo, un ladrón va siendo perseguido y logra meterse dentro de la embajada de él, el otro país, aunque estén en la tierra, en el país colombiano, ya el ejército, la policía no pueden atrapar a esa persona sin permisos de la embajada. ¿Por qué? Porque dentro de la embajada hay un reino diferente, hay normas diferentes. Y si eso pasa en algo terrenal, imagínense lo que pasa en lo espiritual. Mientras el pueblo de Israel estaba en luz, todos los demás estaban en tinieblas. Pero mientras la iglesia no entienda que esto es guerra contra carne, no es contra carne y sangre, sino contra fuerzas espirituales de maldad, van a seguir en las mismas tinieblas. Van a seguir en la misma ruina, en la misma escasez, en la misma maldición, porque en nuestro reino hay un código tan poderoso que aún la ruina del mundo, aún la crisis, Dios puede revertirla para el bien de los que le aman. Dice que a los hijos de Dios todas las cosas le ayudan a bien, todas son todas. Pero el punto es que la gente no ha entendido esto. Y por eso es que uno ve haciendo cosas raras a más de un evangélico en el siglo actual. Y eso que yo digo, bueno, y gracias a Dios que vivimos en un país democrático. Ya quisiera verlos haciendo eso en la China comunista, donde ni siquiera opinar pueden. O en Irak, o en Irán, donde por norma del gobierno los cristianos deben ser quitados, desarraigados. No es permitido ser evangélico allá. Así que mi amado hermano, la iglesia del Señor está bajo otro reino. Pero sabe, cuando la iglesia pierde el enfoque, entonces pasan las cosas que le pasa al enemigo. Y es que él va de caída en caída. Cuando el diablo y sus demonios, yo sé que aquí hay gente que tenía un pasado bien difícil, pero hoy tienen un presente de victoria. Y tienen un futuro de gloria. Pero muchas veces, aún ya sentados en las iglesias evangélicas, siendo miembros de algún liderazgo, etcétera, el diablo siempre viene a susurrarles al oído cosas, recordarles el pasado, así arrastrarle las cosas del mal y hacerle creer que eres un inmundo, un sucio, alguien que ya no tiene sentido, que más bien te descarrías. Pero cuando el diablo y tus demonios, si tú entiendes esto, traten de atormentarte, recordándote o acusándote por lo que tú hiciste en el pasado y que ya fue puesto bajo el poder de la sangre, tú tienes por la palabra de Dios una autoridad tan especial de poder hacer todo lo contrario. En lugar de que ellos te atormenten a ti, tú como hijo de Dios puedes atormentarlos a ellos, diciéndoles lo que Cristo hizo por ti y recordándoles el lugar para donde ellos van. Ellos van hacia el lago de fuego, algo que nadie lo puede detener. Pero la iglesia del Señor, lavada con la sangre del Cordero, vamos hacia arriba y hacia adelante. Por eso nuestra mirada no puede ir ni a la derecha ni a la izquierda, sino hacia adelante y hacia arriba. Yo no sé cuántos aplauden la gloria de Dios en esta mañana, pero yo siento que en esta mañana hay gente que está entendiendo esto. Su reino es superior, su reino no es de esta tierra, su reino no es de esta tierra.
Oye, yo no sé en esta mañana cuántos entienden esto. Yo sé que vivimos en esta tierra. Yo sé que también las cosas de esta tierra nos pueden afectar económicamente en algún momento. Mire cómo está la ciudad, mire cómo está el país. Es cierto, yo también vivo aquí. Pero quiero decirle que si usted vive bajo un reino superior, usted tiene esperanza en medio de la crisis. Usted tiene a quien clamar, a quien orar. Hermano, usted no se imagina, bendición de algún lado va a llegar. Yo no sé cuántos se ponen de pie y sueltan en esta mañana sus manos delante del Señor y declaran: mi reino, mi casa, la iglesia, ya no está bajo el reino del Dios de este siglo. Porque lo que yo quiero que se saque de su mente, por favor, iglesia, por favor, juventud de esta generación, por favor, sáquese eso de la mente. Este asunto no es un asunto de gobierno, ni de alcaldes, ni de gobernadores, ni de presidentes. Debemos seguir orando por ellos, sí. Debemos seguir clamando por ellos, sí. Pero ellos no tienen la suficiente capacidad para cambiar la situación como viene ahora. Y uno mira lamentablemente como algunos, aún cristianos, aún evangélicos, no han entendido esto y están clamando a gritos un gobierno humano. Y no se dan cuenta que esto no se arregla con un gobierno humano. Actualmente, incluso en el país, no hay ni un solo político que tenga el 90% de aprobación. Llegue quien llegue a una posición de gobierno, va a tener casi un 90% en contra siempre. Y así nadie puede trabajar, nadie. Llegue quien llegue. Por esa razón es que el trabajo de la iglesia, más que pensar ideológicamente, políticamente hablando, es pensar espiritualmente y estratégicamente hablando. Llegue quien llegue a este país, el deber de la iglesia es seguir orando, pero seguir bajo un reino superior. Porque llegará un momento donde llegarán gobernantes que van a ir en contra de la misma iglesia y van a prohibir que la iglesia predique, y allí es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque 1000 leyes no pueden ir por encima, o las leyes de Dios van por encima de las leyes terrenales que van en contra de la moral de Dios. Gracias a Dios que aún en este país todavía hay convocatorias. A mí mismo me han llamado a una convocatoria de la mesa de asuntos religiosos aquí en la ciudad. Y uno va allí y puede expresar y decir: mire, necesitamos en esta área. Y todavía hay algo que hacen ciertos gobiernos. Pero sabe una cosa, así como van las cosas, yo se los decía el domingo pasado en el ayuno. Y no significa que no haya que orar, solamente significa que hay que orar, pero orar correctamente. Así como van las cosas, todo se está preparando a nivel mundial para el nuevo orden mundial. Todo se está preparando. Todo el mundo está diciendo: ya basta con tanta división, o sea, tanta polarización, izquierda, derecha, partidos de cualquier parte. Y eso se ha infiltrado en las iglesias evangélicas, hasta en las conversaciones de muchos ministros. Y no se dan cuenta que la batalla de la iglesia sigue siendo la misma del libro de los Hechos, en un gobierno que ni siquiera era democrático, ni tampoco una monarquía, era un gobierno dictatorial. El imperio romano era mucho más fuerte que simplemente un rey hoy. Era alguien que se creía Dios, y aún así ellos entendieron cómo es que se pelea en ese ambiente. Así que, mi amado hermano, si entendemos esto, entonces, mientras que el diablo y sus demonios tienen un historial de batallas ganadas, el historial, escuche, más amplio que ellos tienen es el historial de batallas perdidas. Y las perdidas de él son terribles, y las hablaremos en la siguiente ocasión. Pero ellos siempre van de arriba hacia abajo y nunca van a poder ir una vez más hacia arriba. Mientras que la iglesia del Señor va de abajo hacia arriba, de aumento en aumento. ¿Y sabe por qué tiene que haber tanta crisis y tiene que ocurrir todo eso? Primero, porque el pueblo y la nación y los gobernantes hay injusticia. Porque la gente que clama justicia le dan la espalda a Dios. La gente que dice justicia, justicia. Alguien me escribía y decía: ja, ja, ja. ¿Cómo creen que un ser imaginario va a hacer algo por este país?
cuando estábamos convocando ayuno y oración. Esa gente clama justicia. La gente que se burla de la Biblia clama justicia. La gente que escupe al cielo clama justicia. La gente que pisotea las normas bíblicas clama justicia. La justicia les llegará, pero no como ellos esperan, sino como juicio. Pero siempre hay una esperanza. Y la esperanza es reconocer que solamente somos gusanos de Jacob. Solamente somos polvo. Solamente somos barro. Y que más vale acercarnos a Dios. Él no solamente tiene una respuesta, Él es la respuesta para nuestra situación. Así que allí donde está, yo quiero que incline su rostro. Quiero que oremos por el país y oremos por la situación de la iglesia. Porque realmente la hegemonía, la autoridad máxima de la iglesia debe ser 100% de índole espiritual. Y queremos orar por la congregación, por esta congregación local, para que Dios nos dé gracia y para que cada persona que pueda escuchar pueda entender eso. Alguien escribía y decía: ya entendí, gracias a Dios, que la batalla no es política, que la batalla es espiritual. Dios y Padre eterno, levante su voz y ore conmigo. Señor y Dios, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Señor, aún el clamor, aún la intercesión debe ser hecha de tal manera, de una manera tan correcta, que Señor entendamos que hay un destino para estos seres del mal que están manipulando, cual titiriteros del mundo entero. Están gobernando, están metiendo sus sucias garras dentro de todas las esferas de la sociedad. Y la iglesia misma no es la excepción. Estos seres espirituales del mal, estos entes, estas élites espirituales quieren meterse aún dentro de la iglesia para traer ruina, para traer contaminación, para traer maldición, para provocar, Señor, que nosotros te ofendamos a ti y para que la maldición proclamada y proferida en tu palabra se active contra nosotros. Pero en este momento, Dios mío, te pedimos en humildad, Señor Jesús, ayúdanos a discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Señor, ayúdanos a entender cómo es la guerra y cómo es la batalla, Señor. Ayúdanos a entender, Padre Celestial, que nosotros, Dios mío, fuimos puestos en este mundo para ser puestos en un lugar alto, Señor, y ser luz en medio de las tinieblas. Pero, Señor, ayúdanos a entender cómo ser esa luz, Dios mío, no una luz tenue, sino una luz fuerte, que esté, Señor Jesucristo, direccionada y revelada únicamente bajo la luz de tu presencia. Señor, bendice hoy, Dios mío, cada familia en esta congregación y cada persona que se ha conectado, y permítenos, oh Dios Todopoderoso, entender que contigo, Señor, somos más que vencedores, y que si vivimos bajo tu reino superior, Señor, para ellos, para los demonios y todos sus secuaces, está destinado destrucción, ruina y maldición. Pero para la iglesia del Señor y para aquellos que decidan entregarle su vida al Señor Jesucristo, está destinado bendición y vida eterna. Señor Jesucristo, esta aflicción del tiempo presente no es nada comparable con la gloria venidera. Yo sigo creyendo, Padre Celestial, Dios de gloria, que estamos viviendo en uno de los tiempos más peligrosos, pero en medio de los tiempos más peligrosos, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla florecer. En la ira acuérdate de la misericordia, Señor. En el nombre de Jesús yo levanto un clamor en esta mañana y declaro que hay bendición, declaro que hay victoria. Si el mundo proclama muerte, si el mundo proclama ruina, caos, odio, en este día declaramos que hay bendición y que hay solución solamente en la poderosa palabra del Dios del cielo. Alguien que le dé gloria al Señor y ese aplauso al Todopoderoso. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor.
con tu poder. Purifícame, ven, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer, Señor.